Son preguntas que ya te las sabes de memoria. No, quién sabe, estando bien cansado. Vieras de ver que me estaba ¿No? preguntando la Ok. maestra. Buenas tardes. Como les habíamos prometido, ya estamos aquí con César de JCC. Muchos de ustedes conocen quizás más a César de conocerme a mí, ¿verdad? Pues siempre ha estado con los grandes, como dice César. Ayer me enseñó una de sus fotos. No con los grandes, Y tal vez con los con, mitoteros, que con- diga con los con los tiktokeros. grandes del TikTok, algo así. Sí, Ya, ya. Bueno, César habíamos puesto un anuncio diciéndoles que les íbamos a tratar de introducir un poquito más lo que son las categorías del agua, ¿verdad? La categoría uno, la categoría 2 y la categoría 3, ya que derivado de esas tres categorías es donde se deriva prácticamente todo lo que viene siendo el scope del trabajo, ¿verdad? La estimación, la creación del estimado dentro de Sactime, ¿verdad? Es prácticamente cuando tenemos bien afirmadas esas tres categorías, podríamos decir que podríamos crear nuestro scope, nuestro estimado, ¿verdad? Y todos los números en Sactime correctamente, ¿verdad? Porque si no tenemos esto bien afianzado, obviamente vamos a cometer muchos errores. Como habíamos hablado, estábamos hablando tú y yo un live que tuvimos pasado hace 2 o 3 días, que correcto. todos durante el comienzo damos una mala interpretación de lo que son las categorías del agua y muchas veces por eso llegamos a las conclusiones a veces que no obtenemos pago correcto de la aseguradora o hay mucho kickback a través de la aseguradora para poder cubrir esos invoices, Es correcto. ¿cierto? Entonces, yo imprimí varias preguntas, ¿ya? Entre los dos las podemos ir trabajando, ¿verdad? Pero la primera pregunta sería esa. ¿Cómo defines tú un daño de categoría uno? Obviamente, conforme los estándares de la IICRC, Ujú. dice que se supone que tiene que ser una fuente de agua potable, o sea que puede ser bebible, que te la puedes tomar. ¿Ya? Obviamente no vamos a tomar el agua encharcada, ¿verdad? Pero esos son los estándares. Sí. ¿Cuál es, de dónde viene? Proviene, pues obviamente, ah, pues puede ser no del lavamanos, del drenaje, sino la agua que suple el agua. Es No, decir, del supply line. de ¿Verdad? supply El line, supply que line. puede ser que se quebró un engostap Ujú, o una manguera que ujú. suple las llaves, o incluso en la cocina, Oscar, o pon la de ahí, ¿dónde está? una lavadora, pero todo tiene que ser agua limpia. Todo tiene que estar, ya. Un Sí. segundito, 6 segundos. Es raro cuando Ah, tomamos la clase, te dicen que tiene que ser bebible, ¿no? eso también es un poquito controversial, ¿verdad? Sí, Déjame arreglar esto, un segundito aquí. Justo en las carreras se me pasó algo. Ajá. Ah, tengo un problema, no puedo voltear la cámara. Perdón, ahí está ya. Ah, Oscar, hazme un favor, ponlo ahí, ¿no? Ahí está, ponlo en este. Es que nos centras bien, ¿no? Please. Del otro lado. Parado, Oscar. Ya, del otro lado, Oscar. Está grabando para atrás. La cámara, ya. Thank you. Ya. Nomás conéctalo ahí. Sorry. está bien. Se me pasó poner el teléfono ahí. Y ellos están grabando. Tenemos dos, no sé si tenemos dos canales. Uno está en español y uno está en inglés. Ok, qué Estamos bueno. transmitiendo simultáneamente en los dos. Pero ya hablamos de que el IICRC dice que el agua debe ser, que podría ser bebible, ¿verdad? Ujú. Pero creo que en esa parte tenemos una parte muy controversial, ¿no? Porque obviamente, Obviamente hemos hablado tú y yo en tiempo ujú, atrás de que los estándares es lo básico, no quiere decir que te vas a dejar guiar ujú, por esos estándares, porque el estándar dice, la puedes tomar, ujú, pero ¿quién va a tomar esa agua? Nadie. claro, claro. Y entonces, supongamos un ejemplo más, para que vayan ellos entendiendo cómo se va transformando la categoría del agua uno, ¿verdad? Vamos entrando a la categoría 2 y a la categoría 3. Hablamos que el agua limpia podría ser el agua potable de la llave, ¿cierto? Correcto, sí. Vamos a dar un ejemplo siguiente, ¿verdad? Supongámosle que el zinc se hace overflow. En ese zinc lavamos los trastes, tenemos Ujú. jabón, ¿verdad? Tenemos químicos. Cuando ese zinc hace overflow, a pesar de que venía de una fuente limpia, ¿aún la consideramos agua de categoría uno, César? Es dependiendo, ahí hay una Mm, buena ujú, pregunta, porque es dependiendo qué tenías en el zinc. ok. Muchas veces si hay algo que contamina el agua, Ujú, lo podrías brincar a categoría 2, pero obviamente los estándares dice que todavía es categoría 1, porque se supone que es
bebible, pero ahora ya claro. está en el sink. Ujú, Obviamente, si se hace overflow, está todavía considerada como categoría uno porque claro. se hizo overflow, pero el punto es cuando ya sale del drenaje, que Ujú, es de que el líquido está abajo en el ujú. drenaje, eh, No, y es muchas veces podríamos ver a veces, ¿verdad?, que el garbage disposal no está trabajando. correcto. La sección donde del drenaje obviamente se hace overflow, cierta parte del agua ya entró dentro del drenaje, Ujú, ¿cierto? Y siempre hay residuos de comida posiblemente podrida, hay cosas como eso y de repente se hace overflow. ujú. Ya ahí estamos diciendo que, bueno, si hablamos de acuerdo al IICRC, decimos que ya no es bebible, ¿verdad? No, ya no es bebible, es Ya. correcto, y ya tiene ciertas toxinas, por Ujú, decirlo así, de patógenos, de contaminantes, que es la comida podrida. Alguna podrida, si, comida, si llega a estar ahí por 2, 3 días, si es comida, algunas veces podría tener moho, que es la claro. comida ya, Ujú, genera moho por la humedad y la comida, el comestible. comestible, Entonces ahí ya ya. se brinca a categoría 2. La categoría 2 ya, exacto. Obviamente, Ujú, pues esto tú y yo ya lo tenemos por la experiencia, ujú. como hemos dicho, pero sí es muy recomendable que entiendan cómo se genera y cómo se podría brincar a categoría número 2. Pero obviamente tiene que ser el recurso natural, no es de que le vas a echar una comida. No, ya es categoría 2. Ya. A veces vemos, tú y yo a veces vemos cosas dentro de social media, ¿verdad? Ujú. Que vemos como errores muy comunes, ¿verdad? Que estamos, obviamente, o no tiene lo que son los estándares de la categoría uno 2 y 3, ¿verdad? Bien reforzados. Quizás los entienden muy a la ligera, pero ¿cuáles serían los errores que tú miras que se cometen más seguido o que quizás nosotros mismos, ¿verdad? Como yo también cometí, hablamos de eso en el comienzo. Cuando empezamos en la mala interpretación, nos hace cometer errores a veces constantemente y pensábamos que estábamos bien, Ujú. pero al final, con el tiempo, nos dimos cuenta que teníamos una mala interpretación, ¿verdad? Obviamente, Del estándar. como empezamos a hablar, es el poder reconocer la categoría de agua y en veces tienes categoría 2 y tú lo estás cobrando por categoría uno. Ese es un Ujú, grandísimo error porque estás minimizando tus scope of work y el seguro nunca te va a decir, gracias, me cobraste exactamente, menos. No, ellos claro. se van a quedar callados y te van a decir, Pero si aquí le está. cobramos por la categoría equivocada, sí van a regresar con nosotros. Correcto, ¿Verdad? Si nos faltan light items, nunca nos van a decir nada. correcto. ¿Verdad? Pero si les ponemos line items de más, sí van a regresar con Sí, nosotros, nos mandan a segunda revisión ¿verdad? y es Ya. donde está confuso esta industria. Pero una vez que ya te haces diestro, ya entiendes bien las Ujú. categorías, obviamente ya no te pasan a segunda revisión, ya incluso tus invoices ya pasan y ellos saben que eres una muy buena fuente para hacer tus trabajos y tus estimados. Ya ves, también ya con el tiempo se va dando uno como, aunque a veces uno no tiene el entrenamiento formal con ellos, ¿verdad? Porque trabajamos mucho tiempo independientes, ¿verdad? Ujú, Nos vamos dando cuenta a través del proceso y los años, qué es lo que cada compañía aseguradora quiere ver dentro de nuestros estimados, ¿verdad? Ya sabemos correcto. de repente que unos no quieren esto, no quieren el otro, entonces siempre lo tratamos de, no quiero decir la palabra manipular, ¿verdad? Pero la palabra de trabajarlo a Ujú, la manera que este estimado o este invoice pase lo más smooth, ¿verdad? ujú. Posible sin llegar a la segunda revisión, Una de las ¿ya? cosas que he aprendido es depende cómo tú ah, lo pongas en escrito, porque muchas veces quieres decir algo, pero el mal concepto de cómo lo escribes, eso define también una mala interpretación. Entonces se tiene que tener cuidado con la interpretación de las palabras. Aunque Ujú, está bien cobrado, está bien ya. dirigido Está la mal clasificación, estructurada la está mal respuesta. estructurada lo que tratas de decir o lo que le tratas de explicar al ajustador o a la Ujú, aseguranza y ellos pueden entender otro concepto de lo que tú quieres decir. Y eso es algo que también tiene que tener uno mucho cuidado de cómo interpretas el reclamo. claro, claro. En la interpretación de reclamos, esa creo que hay algo que nos pone en riesgo, ¿verdad? Algo que tú siempre has hablado y siempre has enfatizado, ¿verdad? Yo sé que a veces yo veo las cosas un poquito diferente a como las miras tú. Obviamente, los dos entramos a la industria de una manera diferente, Correcto. ¿verdad? Tenemos un poquito perspectivas diferentes en cuanto a eso, pero hay una cosa que yo sí coincido en muchas cosas, ¿verdad? Es el riesgo de la salud, Ujú. ¿verdad? A veces con la mala interpretación, si comenzamos simplemente con la categoría uno transformado a categoría 2,
¿Cuál consideras tú que sería un riesgo de salud en cuanto a darle la mala interpretación, a categorizarlo como uno, pero es un daño de categoría 2? Sí, obviamente el categoría uno no interfiere mucho con el cuidado Ujú, del PPE, y muchas veces llegas a empezar a agarrar esa agua o dejas que tus empleados agarren esa agua porque aparentemente está considerado como categoría uno, pero que si ya tenemos, por ejemplo, hablaba del mold o otro tipo de patógenos de contaminación, ya tienes que tener otro tipo de protección, ya guantes, ya tienes ujú, que tener más cuidado todo y obviamente ahí expones tu salud. claro. Hay dos cosas que considerar. Número uno es tu salud, que es lo más importante. Y Ujú, número dos, que no estás cobrando ese PPI al seguro. Y obviamente otra vez se te está yendo dinero de la bolsa. claro. En esa parte, César, la categoría no hablamos que posiblemente no necesitamos PPE, una porción quizás muy mínima, ¿verdad? Ujú, Quizás yo diría unos heavy duty gloves, ¿verdad? Para ujú. protegernos las manos de alguna cortada o algo así. Pero ¿qué sería en el daño de categoría 2, César? Darles un poquito más a ellos de qué sería ese personal protection que estamos hablando. ¿Cuál sería el tipo de máscara, ¿verdad? El tipo de guante, ¿verdad? El tipo de traje o shoes covers que se tienen que usar. Obviamente, pues empezamos por los shoes Ujú, covers. Ya tienes que protegerte más porque un daño de categoría 2 obviamente estás ya expuesto a que podríamos enfermarnos de la hepatitis, ujú, que es una enfermedad que no es muy común, ya, que tal vez todos nosotros no estemos expuestos o no seamos alérgicos, por decirlo, a esa enfermedad. Nos podemos cortar con una navaja, ujú, nos puede caer esa agua y nada pasa. Pero claro. entre un caso de 1 millón podría pasar un empleado Ok. que sea alérgico a eso y el Ujú. hepatitis no se mira luego, tarda Cada entre años. 10 a 15 Ujú. años para que te puedas dar cuenta de que te infectas de hepatitis. Ya. Y incluso lo que hablábamos que es contra la ley, especialmente solamente en California, preguntarle a los clientes si hay alguien que está enfermo de la hepatitis. No puedes preguntar, es contra Claro. la ley. Ujú. Obviamente hay ciertos data sheets, o sea, ciertos papeles que puedes tratar de empujar al cliente para que te conteste si hay alguien enfermo en casa o hay alguien alérgico, Ujú. probablemente el químico que vayas a usar en la casa, y eso te va a arrojar así a alguien que está enfermo de hepatitis. Porque si alguien tocó esa agua, obviamente es muy fácil de que esa agua esté contaminada de ese patógeno. Claro. Entonces es cuando ya tienes que usar los guantes, tienes que tener cuidado de... Ahorita que mencionaste eso, me voy a saltar un poquito. Hay una forma que yo llegué a usar hace mucho tiempo atrás, la verdad la había olvidado, ahorita me la estás recordando, ¿verdad? Pero es una forma que a veces habíamos usado en el momento que había un source backup, que el agua entraba al drenaje y regresaba. Correcto. Regularmente sí agarramos un poquito más de feedback de las personas que vivían dentro de la propiedad, porque queríamos saber exactamente eso, si alguna persona está infectada con SIDA, Ujú, ¿verdad? Si había hepatitis, si había tuberculosis, ujú, ¿verdad? Se los dábamos a ellos, prácticamente el dueño la llenaba, ya era a discusión de ellos si nos estaban diciendo la verdad o no, pero siempre tratábamos de tomarla también porque aunque nos estábamos protegiendo, obviamente necesitamos saber, ¿verdad? Especialmente por los muchachos que estaban haciendo el ujú, trabajo, ¿verdad? En cuanto a la protección, tú sabes, si alguien nos va a decir, hey, sí, ¿sabes qué? Tenemos hepatitis. Obviamente sabemos que cuando vamos al baño, pues posiblemente va a haber un poco de sangre, entró al drenaje correcto. y va a Ujú, haber, el virus va a estar en el drenaje. ujú. Eh, no sé, nadie me dijo que sí tenía algo, ¿va? Cosa que podría ser que no sea verdad, Pues obviamente pero es es la protección de los cuestión de empleados liability también también, ¿no? Ya. y la protección. Entonces, si algo llega a suceder, o sea, tú tienes todo en tu récord, porque nunca sabes. Ujú, ya. Este, Más es, que nada por eso es que lo hacía, porque nunca nadie me dijo que realmente había hepatitis o había SIDA ujú, o había algo así. Ah, pero yo creo que podría haber sido en algún tiempo a lo mejor y nunca nadie nos dijo la verdad, pero de cierta manera eso también a nosotros como compañía nos protege, ¿verdad? Haber hecho nuestras diligencias, ¿verdad? ujú, De haber investigado qué es lo que estaba pasando ahí. Ya si algo y proteger a los muchachos. Ya correcto. si algo pasaba después, pues se puede decir que estuvo fuera de nuestro alcance. Hicimos nuestra investigación Ujú. para podernos proteger lo más que podríamos y de ahí proseguimos. Obviamente yo le llamo eso como más que nada principios morales es como la cultura de tu compañía.
Tienes toda la razón cuando mencionabas, nosotros entramos a la industria de una manera totalmente diferente. Ujú, A mí la misma enfermedad me formó. ujú, Tantos errores que cometí, nadie me enseñó. Yo quisiera que hubiera habido un TikTok como ahorita, que hay alguien que está hablando como tú hablas, como yo ujú, hablo, y eso fue lo que me empujó a poderme formar sobre restoration. Entré por enfermedades que yo básicamente por mi ignorancia causé y obtuve, y obviamente viví las consecuencias y de ahí fue que me eduqué, pero no fue hasta cometer esos errores. ujú. Y ahora miro en Slide, y siquiera le hubiera cobrado bien a la aseguranza. A menos le hubiera cobrado para la inyección de la enfermedad. Sí, correcto. Ya, a veces ya sí siento que en el comienzo cometemos demasiados errores, especialmente con eso del pipí. Ujú, Mira, a veces, y lo vemos todo el tiempo en social media, ¿verdad? De repente los vemos y ya están arrancando el drywall ujú. y no traen máscara, o traen la máscara inadecuada, o como lo has mencionado, el plástico es plástico de pintor, Sí, correcto. ¿verdad? Y entonces todo eso, pues, creo que lo mismo que decías tú, yo vi que todos hablando de eso el otro día en un live. ¿Cómo lo vas a cobrar si no tienes la foto que lo terminaste de la manera adecuada? Ujú, ¿Cómo vas a cobrar por el N95 si no traías un 95? ¿Cómo vas a cobrar para unos cartílagos de filtro para el mold si no los traías? correcto. ¿Cómo vas a cobrar por un containment cuando el containment en Exactimate dice que tiene que ser de 6 mil? Ujú. Que muchos no usamos 6 mil, todos la mayoría somos 4, 4 por el ¿verdad? peso Pero es del... aceptable, digamos, Sí. de cierta Ujú, manera, ¿verdad? Y yo a veces también me pregunto, ¿cómo es que cobran esos invoices? Porque realmente no hay manera de verificar que lo que estás haciendo macha con lo que estás cobrando. correcto. Y tú hablabas un poquito una vez diciendo, hey, ten cuidado con lo que intentas cobrar, porque obviamente estás incurriendo de cierta manera en un fraude. Ujú, ¿Cierto? Porque estás poniendo formil y usaste plástico de pintor. Estás poniendo una máscara que nunca usaste. Estás poniendo posiblemente un air scrubber que nunca usaste tampoco. ujú. Entonces eso crea bastante controversia ante los ojos de la aseguradora. Y obviamente lo que hablábamos cuando sobrediriges y estás cobrando mal tu clasificación de agua, obviamente si es categoría uno y estás Ujú. cobrando todo por dos, es cuando te empiezan a pedir la documentación. Ya, Pero si estabas ya en lo correcto, que era 2, y todo lo moviste como es uno, no tienes fotos, entonces ¿cómo vas a cobrar? ya. En- en- Es algo también que a veces noto cuando estamos trabajando en el daño de categoría uno, ¿verdad? Empezamos con un plan de hacer un daño de categoría uno Ujú, y posiblemente a través de que el agua limpia pasó a través de una fuente contaminada, ¿verdad? O una superficie contaminada, entonces nos cambia a categoría 2. ujú. En este caso, César, ¿cuál es tu opinión en cambio, en cuanto el cambio del proceso del secado? Obviamente para el tipo de secado uno usamos cierto tipo de equipo de secado, ¿verdad? Ujú. Durante el momento que se transforma en categoría 2 o llega a la categoría 3, ¿cuáles son las recomendaciones adicionales en cuanto al equipo que tenemos que usar? Obviamente el equipo va a cambiar, ¿verdad? Correcto. Y posiblemente el mismo equipo se queda, pero vamos a tener que traer piezas adicionales, Ujú. ¿verdad? Al equipo. Sí, por ejemplo en la categoría uno Ujú, no necesitamos tener un scrubber hasta el punto ujú, de que vamos a empezar a demoler claro, y ajá, algunas veces el seguro no te lo va a ujú, pagar. Por eso tenemos que tener nuestro aparato para medir las esporas del aire y ujú, obviamente muchos miro que no lo usan. Pero ya en la categoría 2 obviamente ya se va a ocupar un air scrubber para ujú. poder Ya se justifica por sí solo, ¿verdad? Por correcto, el ya se proceso. justifica porque puede que las esporas una vez que se secan estén contaminando el aire y tienes que Ujú, tener cuidado con eso. Ya se justifica solo cuando cae en categoría 2, pero si no lo tienes y estabas en categoría uno y te ujú, das cuenta que todo esto era categoría 2 y no te preveniste, ujú, entonces tu air scrubber lo tienes a 2 horas del trabajo. claro. Entonces siempre hombre prevenido vale por Vale por dos. dos. Sí. Y a veces yo miro mucho también, inclusive con los muchachos aquí, ¿verdad? Que por más que a veces tenemos esos meetings constantes, apenas he estado implementando más un poquito tener meetings con ellos más seguido, porque yo sé que a veces ellos ya saben, Ujú. pero a veces o se les olvida o la empiezan a tomar muy a la ligera, y cuando no hay nadie que les esté diciendo, hey, acuérdate que
es 2, es un scrubber. O hazme bien la inspección. Yo te mandé a un daño de categoría 1, pero estoy viendo en las fotos que ya abriste la pared y ahí está la rata muerta ahí atrás. O ya está la pupú de la rata. Sí. O ya encontramos esto y el otro. Y tú me lo sigues tratando como categoría 1. Ujú, O sea, por qué no avisaste, te regresaste a la oficina, como tú dices, y recogiste el scrubber, o no sé, lo que tenías que hacer, o al otro día regresar? Me lo seguiste tratando como categoría 1. ujú, Y a veces en ese aspecto, pues, como es un poco, pues es difícil para ellos estar trabajando así, pero a veces ellos mismos lo deciden de esa manera, cosa que nosotros no queremos implementar, ¿verdad? Y más aparte, pues hablando económicamente, obviamente los gastos para la aseguradora ujú. se reducen grandemente, porque ¿cuánto cuesta un scrubber más el HEPA filter, más el HEPA vac para dar vacuum, ¿verdad? Y el filtro del HEPA vac, el antimicrobio, el wiping y todo lo que hay que hacer? Obviamente el invoice se va, un invoice quizás de unos $2,000, puede no sé, 3,500, $4,000. Tú sabes que todos estos, esto es parte de faltas que pasan en el proceso, es porque nos empezamos a llenar de trabajo. Y obviamente la persona uno estaba acostumbrado a hacer dos proyectos, pero cuando ya nos agrumamos más de trabajo y de Ujú. volumen crece, obviamente vamos a tratar de usar el empleado 3 y 4 que va empezando o que ya tiene conocimiento, pero alguna vez tal vez no tiene tanto conocimiento o intelecto o no logra grabarse lo que necesitamos. Y una de las cosas que yo siempre le recomiendo a todos, que pongas tu data sheet es categoría uno, esto es lo que vas a Ujú. ocupar. Y ponle checkmark antes de que te vayas. Ok. Por ejemplo, para categoría 2 igual un sheet, sabes que vas a ocupar esto y esto, y una palomita y revisa que está en la camioneta o en la van. Ujú. Y clase 3 igual, un data sheet donde Algo así todos, como en la mañana temprano, si le dices, tenemos un K1, ¿verdad? Tenemos ujú, un K2. Pero a veces yo lo que veo un poquito en esa parte es que los mandas a hacer el 1 ujú, y ya es 2, ya es 3. sí. Y ellos no lo están Obviamente yo reportando. siempre les digo a Ya. todos, trátenlo como si es Ujú. 3, llévense todo. Ok, buena idea. Porque muchas veces tiempo es dinero. Ujú. Entonces el Scrubber está en la oficina. Oh, Me sí. dijeron que era categoría uno, Ujú. resulta que se convirtió 2 o 3 y Ujú. no estás preparado. Entonces yo siempre trato de traer un Air Scrubber todo el tiempo, Tratas de traer la camioneta ya equipada como equipada si fuera a correcto. hacer un Catri todo el tiempo. Ujú, Todo el tiempo tiene que haber, y obviamente, si tú tienes una camioneta equipada para hacer un Catri, pues un K2, pues no hay problema, y un K1 tampoco. correcto. Ya. Entonces siempre yo tengo una VEN que está específicamente para eso, Ujú. para categoría 3 Ok. todo el tiempo. Ujú. Tú vas a De actuar esa como manera si, cubres todas las categorías sin ningún correcto, problema. sin ningún Ya. problema. Ah, Y me ha funcionado. Entonces, obviamente cuando le digo a los muchachos, cuando tú aprendes a estructurar todo, siempre les digo, traten de protegerse como si va a pasar. No es ya. que está pasando. Ujú. Entonces, cuando yo hago esa mentalidad, voy preparado, por si acaso. Es algo así como cuando hacemos el trabajo del mall, ¿no? O el asbestos. A veces la Correcto. gente no quiere hacer, cuando no está el asegurado envuelta, a veces ellos no quieren gastar, ¿verdad? En el Ujú, pre-testing ujú, para el asbestos o el mall. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo tratamos como si fuera el mall más ujú. peligroso que hay en el mundo, ¿verdad? Obviamente llegas con el traje, las botas, la máscara, que quizás con abres no hay tanto mall, pero tenemos que estar prevenidos porque en el caso de que abramos la pared y está completamente infestado de mall, obviamente nadie se quiere exponer a eso. Prácticamente lo tomamos de la manera más riesgosa. Ujú. Ya, ok. Y ese es algo que yo he aprendido. Trata de tomarlo en cuenta como un riesgo alto, pero aunque sea un riesgo mínimo Un riesgo mínimo. para cubrir, Ya. porque ya traes esa mentalidad de con cuidado. Ujú. Y César, ahorita ya que vamos entrando, te das cuenta, vamos entrando poquito a poquito de la categoría 1 y la categoría 2, ¿verdad? Vamos ya, ya estamos entrando prácticamente hablando de la categoría 3, ¿verdad? Ujú, En cuanto a ya los trabajos con contaminaciones biológicas, como sería el mold, la bacteria, ¿verdad? Los feces, a veces con los drain eyes o los toles que se hacen ujú, overflow, ¿verdad? ¿Cómo defines tú en realidad la categoría 3? Apenas tú y yo estábamos hablando de eso del Toilet Overflow, ¿verdad? ujú, Que estábamos hablando con Luis Suárez. ujú. Siempre me confundo, le digo Luis Velázquez, Luis Suárez. Sí, Con Luis Suárez, está hablando yo con Luis Suárez y estábamos hablando de la definición, ¿verdad? Porque el Toilet Overflow quizás no tenía un alto nivel de contaminación. ujú, Eh,
después de que el agua ya salió por cierto periodo de tiempo, Sí, ¿verdad? yo creo que la Entonces, manera de poderlo visualizar, tienes una ujú, categoría 2, se hace overflow del toilet, pero vamos a decir que no tiene heces, no tiene ujú, excremento humano. Eso es considerado como clase 2. ujú, Pero el problema es cuando el source, o sea, viene del mero drenaje, es backflow, que se ujú. regresó, eso es diferente. Eso es Pero que se diferente. te tapó el toilet y Ujú. toda el agua no paró porque el Fluffy se te tapó o no Sí, funcionó o lo que sea, eso es categoría 2 porque categoría si viene, 2. viene del toilet, lo Ujú. poco que se llegó a contaminar es solamente Ujú. categoría Algo 2. que me estaba explicando Luis y él me estaba diciendo, quizás puedes tratar a veces el toilet overflow en el área afectada, ¿verdad? Digamos, si en el baño donde salió el agua del toilet. Ujú, Ese, Jorge dice, quizás lo puedes tratar como categoría 3 porque ahí fue donde comenzó el derrame del agua, ¿verdad? Pero correcto. al momento que esa agua pasó a través de las paredes hacia las áreas adyacentes o salió de la puerta, Ujú, esas categorías, trátalas como categoría 1 ujú, porque ya no tiene un alto nivel de contaminación, o cámbialo, la área primera, trátala como categoría 2 y las áreas adyacentes, perdón, el área donde cayó el agua como categoría 3 y las áreas adyacentes, trátalas como categoría 2. Digo, bueno, Luis, pero es que tampoco no hay mucha diferencia en cuanto al dinero, ¿verdad? correcto. Entre el 2 y el 3. Dije, yo creo que, hablando de algo técnicamente en cuanto a Exactime, y para que la aseguranza no haga tanto berrinche en pagar, Ujú, pues yo creo que lo podrían meter como un daño de categoría 2. El pago viene siendo casi lo mismo ujú. y creo que pasaría mucho más smooth a través de la aseguranza para que no lo pagara. No Pero sé es cuál ahí es tu algo opinión. donde yo aprendí que si cuando tú tienes tu sheets, de que si hay Ujú, alguna persona alérgica, eso ujú, cambia la historia. Porque claro. volvemos a lo mismo. Yo vengo de que me Ujú, enfermé para aprender este trabajo. ya. Entonces, cuando tú tienes una persona que es alérgica o que es inmune a ciertas bacterias, es donde tienes que tener cuidado. Y eso me ha ayudado a poderlo brincar a la siguiente categoría por el riesgo de personas que tenemos viviendo ahí. Ujú, Entonces, yo tengo que hacer el procedimiento por el database que tengo de los dueños de casa porque hay personas que son alérgicas. O sea, yo te lo digo en la persona mía, de mi familia. Nosotros siempre teníamos la visita de CPA, de los que cuidan a los ujú, niños, no porque fuéramos malos padres, es que el polvo mínimo a mis hijas les hace daño, porque ya salieron asmáticas desde pequeñas. ok. Entonces, eso yo lo aprendí de mis hijas, tengo que ser súper limpio en la Ujú, casa, no puedo crear polvo o no pueden ellas tocar ciertos patógenos porque se enferman muy rápido. ya. Y entonces eso es lo que le he explicado al seguro y me ha Mm, ayudado. ya. Hay una forma, no sé si tú la usas, pero nosotros usamos una forma que se llama el Health Consent. Sí, Es ese es esa el que forma, me... ¿verdad? ujú, Prácticamente ya cuando llegamos, automáticamente siempre decimos, lléname esta, ujú. ¿verdad? O a veces cuando la mandamos por DocuSign, obviamente ya hablamos con ellos Ujú. anteriormente, ¿verdad? Ya nos explicaron qué es lo que está pasando y venimos, la prellenamos aquí y ya nada más la mandamos Pero para ahí que hay ellos la dinero en esa firmen. forma también. Oh, ya, explícales, Ahí hay dinero porque cuando explícales. alguien te llena esa forma de health concern, muchas veces si hay una Ujú, persona que tiene asma o es ujú, alérgica a algo, al polen o lo que sea, y tú vas a crear polvo, ujú, tú puedes tener un HEPA pequeño y lo ujú, puedes poner en el área no contaminada ujú, para que esté circulando el aire y esté limpiando las pocas esporas que probablemente puedan salir ujú. fuera de tu área de trabajo. Ya. Ah, funciona para dos cosas. Traes confort a tu cliente que se siente confortable Ujú. y también a ti como dueño de compañía para que digas, ¿sabes qué? Si tienes razón, eres alérgico, pero te vamos a poner En este esta caso, estamos máquina. diciendo que podríamos usar sistema de filtración tanto adentro del área afectada Correcto. como afuera del área afectada para que Ujú, no haya cross, como le llamamos en inglés, como cross contamination, ¿verdad? ujú, Nosotros estamos trabajando dentro de esta área, tenemos nuestro containment, pero obviamente al momento que los muchachos salen de ahí, tienen que cruzar por no sé, el hallway hacia la puerta ujú. principal porque no hay otra salida, tenemos que prevenir traer la contaminación de esa área hacia el living area. Correcto. Entonces, autorizado, bueno, no autorizado por la aseguranza, ¿verdad? Pero autorizado por el Health Consent, Ujú, tenemos el derecho de poner otra scrubber ujú, para proteger al dueño de la propiedad. Y obviamente, pues eso estamos hablando de otro scrubber, ¿por qué? 6 días, seis maybe, días 4 o 5 días, ajá, lo que dure el secado, sí, porque no estamos hablando de que la aseguranza diga, hey, a veces nos dejan poner un scrubber solamente en el día de la demolición, correcto. pero cuando tenemos el Health Consent,
Lo podemos cobrar por los días que haya dado el secado, todos los ¿cierto? días. Si Ujú, duró 20 días ujú, te lo van a tener que pagar. ujú. Entonces ya, y más aparte, pues no solamente es la máquina, también se cobra por el filtro. Correcto. Estamos hablando ya de 5 o 6 días. ¿Cuánto le echas dinero a 5 o 6 días? Más o menos como $600. $600. Ujú. Ya, imagínate 600 por 10 reclamos. Multiplícalo por el año, Sí, el pago de la casa. ¿verdad? Sí. Ya. ¿Y qué clase de contaminantes tú crees que están incluidos dentro de la categoría 3? Más que nada para darles una idea, ¿verdad? De qué es lo que ellos, cuando ellos quieren determinar si es categoría 1, 2 y 3, cómo pueden ellos determinar qué clase de contaminantes hacen que esa categoría de agua ya ha sido transformada en categoría 3? Obviamente todos saben la más básica, ¿no? El backflow, o sea, que se haya derramado el drenaje hacia atrás, ¿no? Y obviamente que tenemos heces y todo eso, eso es automáticamente es Ujú. categoría 3. Pero que si tengo una categoría 1 y encontramos que había Allí viene la mayor confusión, sí, es lo que quería que llegáramos. entonces, ¿qué si encuentro el esqueleto de una rata o de un Ujú, roedor que le llamamos? ujú, En la parte de atrás, que nadie sabía, ya. pero ahí está. O sea, hablabas tú de que si el empleado ya empezó a demoler y resulta que está ese esqueleto de rata o encontraste heces de ratones ahí, Sí, automáticamente se convierte en contaminación 3, ya. categoría 3 y puedes cobrar extra. Obviamente tienen que revisar las leyes de su estado, pero aquí en California es penadísimo Ujú. que poder rentar una casa o vivir en una casa que tenga Y heces en cuanto a esa parte de la ley, eh, creo que en esa parte también creo que el IICRC nos cubre, ¿verdad? Porque correcto. Mm, el IICRC prácticamente es internacional, ujú, no solamente entre los Estados Unidos, nos cubre, los mismos estándares son para Australia, ¿verdad? Para Canadá, para los Estados Unidos. Y en esa parte creo que los estándares ahí del correcto. IICRC nos dan el paso a seguir a Ujú. través del tipo de la categoría del agua, ¿verdad? Sí, porque tal vez no te cubre por lo que causó el daño, que sería quitar el esqueleto de la rata, Ujú. pero sí te cubre por el daño secundario, que es donde la gente Ya se el agua confunde. pasó a través de la rata. Sí, Entonces ahora entonces el agua está es donde contaminada y se tenemos confunde que... la gente y no Ujú, sabe priorizar el enfoque. Y, es una rata y está contaminado por la rata. No, señor. Ahí no te lo va a pagar el seguro. ujú. Te va a pagar el agua que fue penetrada, Ahí viene lo que hablabas tú al principio, la manera de cómo vas a describir el reclamo ¿correcto? para que pase a través de la aseguranza. Ujú, Es lo mismo que queríamos mostrarles, ¿verdad? La diferencia entre el 1, 2 y 3 y la manera como vas a introducir el reclamo a la ujú. aseguradora, porque obviamente no queremos que sea denegado, no queremos que estamos usando la categoría incorrecta y al usar la categoría incorrecta, obviamente estamos usando los light items Ujú. exactamente incorrectos también. Sí, O sea, porque todo es reyección. puede que ese esqueleto, te diga la aseguranza, es un esqueleto, tiene 20 años y a lo mejor ya no hay patógenos que Y si es un contaminen. fósil de un Ya dinosaurio, es ¿cómo? un fósil de un dinosaurio. Pero ¿qué si miras y encuentras excremento del Ujú, animal? ya, Totalmente categoría 3 y es donde puedes, y aparte eso te sirve no tanto por el dinero, sino te ayuda a cuidar a tus empleados. claro, claro. Y obviamente eso es parte de la demolición que se empezó con Ujú, categoría 1, pero se brincó al 3. Otra de las cosas que es muy común y le digo a todos tengan cuidado, que es una categoría 1, pero de repente el dueño, nadie sabía, nadie se dio cuenta y resulta que hay mold atrás de esa pared, porque había una liqueadura vieja que nadie se dio cuenta. ujú, Entonces ahora resulta que la fuente es una pipa que fue de agua caliente. Obviamente tú sabes que hay una reacción diferente cuando es agua caliente, cuando es un agua fría. ujú. O sea, el La vapor, evaporación del, la del agua caliente. evaporación se va más extenso y humedece más. Pero que si había una pared que hay moho, ahí automáticamente no era tu problema. Sí, hay aseguranzas que dicen, yo no te cobro moho, Ujú, perfecto, pero sí me puedes cubrir lo que ocasiona el agua. Nadie sabía que había moho ahí. Y es donde entra la ignorancia de la gente y se deja humillar por el seguro y dice, o no te cubre porque hay moho. No, señor, me va a cubrir porque me va a cubrir. Esto es un daño secundario. Sí, tal vez no me cubre el moho, pero sí me cubre el daño secundario. claro.
que fue sobrepasar Ujú. cruzando la contaminación. Eso que dices tú muchas veces que nos dejamos intimidar de cierta manera, ¿verdad? Correcto. Por la compañía aseguradora. A veces pienso que también el dueño de la propiedad se deja intimidar demasiado por la compañía aseguradora, especialmente cuando ellos comienzan un reclamo sin haber llamado a una compañía profesional Ujú, por enfrente. Comienzan, les deniegan porque viene la Yasser y ve solamente una manchita chiquitita ujú, de mol y dice, oh, mol no está cubierto. Sí, pero en toda esta pared tenemos daño de agua y ujú, solamente hay una manchita pequeñita que tiene mol. A veces yo les digo al dueño de la propiedad, le digo, ok, podemos regresar con el Ayastre, ya sé que lo cubra, pero ¿cómo si ya lo denegó? Pues déjame cuantificar cuánto mol hay, déjame abrir la pared. Al ujú. momento que yo abro la pared, entonces si esta pared mide 10 por 10, son 100 pies, y yo solamente encuentro 2 pies cuadrados de mol, pues la aseguranza le vamos a decir, hey, mira, aquí está documentado, aquí están las fotos, solamente tengo 2 pies cuadrados de mol, o sea que me debes el otro 98% del draw y el secado. Correcto. ¿Ah? ¿Se acabó? Es Sí, lo mismo que estás diciendo tú. sí. ¿Ya? Sí, Pero la confusión viene a veces el dueño de la propiedad dejándose manipular y a veces el contratista no sabiendo cómo manejar ese ujú, reclamo de que era categoría 1, 2 o 3, pero con el agua caliente obviamente el mol se disparó correcto. rapidísimamente y también dependiendo del tipo de material, ¿verdad? Ujú, Sabemos que hay materiales que a veces el mol crece mucho más rápido que otros. Sabemos que en el particle board con agua caliente no necesitamos posiblemente 72 horas, posiblemente en las primeras 24 horas ujú, ya ves la desintegración del material y ya ves el mol creciendo ahí. ujú. Y esa es Entonces otra eso es cosa de algo que... que, tú sabes, nos están mirando de Ujú, otros estados y ujú, obviamente eso es lo que queremos inculcar con las personas en otro estado. No les vamos a enseñar cómo quitar nieve, pero sí ujú, les vamos a hacer entender que están en otro estado y es por eso que es importante cuando haces tu assessment poder reconocer cuál es la humedad que tienes afuera y la humedad que tienes adentro. Y muchas veces hay más humedad los afuera fluidos que... atmosféricos, Sí, ya. correcto. Y entonces eso va a determinar también cómo vas a secar, pero también tienes que tener cuidado porque probablemente entre 24 o 48 horas ya empiece a crecer el moho Ujú, y ujú, todo eso va a regir tu estado. Tú tienes, como siempre lo has hablado, tú tienes que mirar los estándares de tu estado, tienes que saber leer el clima, toda la densidad de agua que hay, de la humedad, y mucha gente no sabe eso. ujú, ya. Entonces, eso a partir de eso, cuando tú ya sabes tu región, sabes que si estás cerca de la playa Ujú. hay una humedad más densa que no te va a ayudar a secar Sí, rápido. tuve un reclamo, ¿verdad? En Washington, fui para allá y ya habían comenzado parte del secado de la persona con la compañía con la que estábamos trabajando, de Alpha Restorations, pero él había sido instruido por medio de otra persona de una de las mega companies ya que existen. Ujú, Tenían un containment, el techo estaba abierto, obviamente todo el crawl space estaba abierto y según estaban secando, tenían el digi y los air movers. Le digo, pues ya lleva varios días y la madera no cambiaba. Y le digo, ok, vamos a tener que cerrarlo así, 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 va a tardar mucho más tiempo secado. Dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque ni el container estaba caliente. Y le digo, pues estás jalando los air movers, tienes cerrado aquí el plástico completo sin un filtro. Estás jalando el aire de afuera de la casa a través de los ventiladores del cross space y lo estás trayendo aquí abajo. Era un bosque, está súper húmedo. Hay una cantidad de mole enorme en todos los árboles. ujú. Le digo, en lugar de estar haciéndolo al revés, lo estás haciendo inadecuadamente. Es que así me instruyeron. Yo me quedé, no, o sea, es una cosa que tú lo ves y dices, no, no puede ser que alguien que ya supuestamente es un profesional, esté haciendo un secado de esa manera. Porque obviamente nunca vas a lograr algo, porque obviamente estás trayendo toda la humedad de afuera, estás trayendo la contaminación de afuera que no había dentro de la casa, y pues era algo que nunca iba a secar hasta que cambiamos el setup del containment, Ujú. trajimos las máquinas adecuadas, comenzamos a secar. Tengo una cosa que cuando fui a Pensilvania teníamos 120 estudiantes y es una cosa que sí se me ocurrió llevar. Hice un containment Ujú, y le puse las varias maneras de cómo sentar tu air scrubber y cómo crear aire negativo. Y ujú, nomás en cómo lo sientas se puede mirar la diferencia de succión. Entonces, obviamente no se me ocurrió llevar algo que tirara smoke para que mirara la fluidez del aire.
pero obviamente cuando yo le pongo un filtro para crear aire negativo, que es en la parte de atrás, Ujú. se succiona todo. Le Sí. dije, ¿ustedes creen que se les va a quedar una espora en el aire? No. Mm. Y eso es algo que relativamente no se les está enseñando a nadie. No lo aprendes en el IICRC. Todos los que tratan de dar cursos no te lo enseñan. No. Pero yo miré la necesidad, porque como dices tú, de los mundos diferentes que venimos, yo miro qué tan importante para mí es que todas las esporas se vayan a un air scrubber, para mí, Claro, porque yo claro. ya me enfermé. Ujú. Entonces, eso crea conciencia de cómo vas a hacer tu containment. Yo lo miro a que no quiero que se me caiga. Ujú. Yo lo Ya. miro como tengo que hacerlo bien, qué tipo de tape tengo que poner, qué tipo de plástico voy a poner y todo eso, y cuál es la compresión que podría crear el aire negativo para que no se te caiga. Ya. Entonces, para mí es Sí. importante no dejar esporas en el aire. Me dejaste pensando en algunas cosas, pero ya tienes completamente toda la razón, ¿verdad? A veces hay algo que también, es algo que yo estaba pensando, ¿verdad? Dentro de Sactimate tenemos también tú sabes, el filtro que le vamos a poner al container para crear la presión negativa, ¿verdad? ¿Correcto? Obviamente tenemos el filtro, tenemos el área afectada y el área que no está afectada. Ujú. Pero a veces yo veo que el área que no está afectada en realidad está más sucia que el área que estamos trabajando Sí. nosotros. Yo estaba platicando con Aarón, el estimador, hace rato, hace unos días, perdón. Y le digo, Aarón, ¿qué piensas de eso? Le digo, el filtro que usamos, pues es un filtro estándar, no usamos obviamente no se usa un HEPA filter, no se usa Ujú. un filtro, un high-end filter, solamente usamos un filtro regular, ¿verdad? Y me dice, le digo, ¿qué no estamos jalando todo el shed de acá para acá? Después de que ya limpiamos, y dice, pues técnicamente sí. Le digo, pero si pusiéramos un filtro como un HEPA filter o algo, obviamente no creo que va a haber posiblemente la opción adecuada, ni Ujú. tampoco la aseguranza exactamente no determina tampoco qué filtro Ujú. es el que tienes que poner. Pues realmente solamente te está dando a few dólares, creo que son 10, $15 Sí, por el correcto. filtro. Obviamente no va a ser un HEPA filter, no va a ser ni siquiera un filtro quizás de Home Depot que tenga un Bueno, es high efficient sencillo. filter. Algo que aprendí por Ujú. un profesor, dijo, bueno, tal vez tengas uno, pero acuérdate si pones dos, ya lo Claro, dos conviertes en un filtros, HEPA ya, ujú, para que haga mayor filtración. para que haya. Obviamente la Ujú. fluidez no va a ser como dices tú la misma, pero eso te Pues, protege. posiblemente si le ponemos dos, te incrementamos un poquito la presión dentro del containment, Correcto. ¿cierto? Para que saque más y los Ajá. tension posts bien Ujú. puestos, para que no vaya a tirar el containment. Y es ahí bien importante que todo eso lo aprendemos en la clase de Ujú, Structural Tryout, que te enseña la fluidez del aire ujú. y obviamente ya vas aprendiendo los CRF, o sea, el volumen del aire, lo que realmente está surgiendo ahí con tus ventiladores y también la presión negativa. Entonces, eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Ya, claro, Entonces, claro, como te digo, a mí lo más importante es no dejar que la área se contamine. claro. Igual, hay veces que el seguro no me paga por un scrubber, no me pesa. Es primero la seguridad de los empleados. Estaba yo hablando con Aaron, yo siempre y Aaron trabajamos muy juntos mucho, mucho tiempo. Él es prácticamente el que sabe estimar más en cuanto a mitigación, cualquier Ujú. tipo de trabajo. Entonces, ahorita, ya me perdí lo que estabas diciendo. Bueno, te voy a explicar un poquito acerca Me de perdí lo eso. que estabas Lo que diciendo. pasa es de que OSHA, por Ujú. ejemplo, te pide que tú no puedes llevar cosas sucias de un trabajo a Ajá. otro. Entonces el seguro te dice que ese filtro lo puedes seguir usando hasta 6, 7 veces, pero la ley de Bueno, California quieren dice, pagar 0.25%. correcto. Punto 25, estás diciendo que te lo vas a usar 4 veces. Ujú. Pero he visto algunos últimamente que quieren 0.15%. Que son Estamos 6 hablando veces. 5 veces. 5 veces y algo, yo lo considero como Ujú. 6 veces. Ya. Entonces, obviamente yo les tiro la ley de California que es Ujú. OSHA. Tú no puedes llevar productos que podrían Productos contaminar. contaminados, ya. Entonces, eso es una ley de OSHA. Obviamente, y ya reviso dónde está la compañía que está haciendo o revisando el estimado. En veces están en Idaho, en veces están en Wyoming, en veces están en otros estados. Y les digo, no, tú no entiendes la ley de California. No. Y la mayoría, la verdad, seamos sinceros, la verdad de ellos, no es por subestimarlos a ellos, ¿verdad? Pero realmente ellos nunca ni siquiera han estado en el film. Ujú. Y están en otros estados que no tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Sí, porque la Y, mayoría tienes razón, es un test adjuster. ujú,
no es un field adjuster. Y Ya. es lo que la gente se confunde. O sea, realmente con quién estás litigando o estás negociando. Yo digo negociación porque yo lo miro de esta forma. Al final el seguro es quien te paga. No lo puedes mirar como un enemigo, Ujú, claro. pero tampoco lo puedes mirar como un amigo, ¿no? Ujú, Llega un punto en que tienes que saberle cobrar y negociar eso. Porque ujú. al final cuando ellos te están diciendo, ¿sabes qué? No te voy a pagar por este air scrubber. Yo le llamo negociar. Que aunque no es la palabra correcta, porque yo le digo, ¿sabes qué? Si puedo te golpeo, pero trato de ser amable con mis palabras. Entonces es cuando yo trato de negociar lo que estoy cobrando. Y muchas veces Claro. sí les llamo la atención y tienes que entender que muchas veces es un desk adjuster o es un field adjuster. El field Ya. adjuster va a llegar al trabajo, tiene más experiencia, mira esto, mira lo otro. Y un desk es alguien que Que- está sentado, ujú. que no sale de su oficina. Y te has dado cuenta que también nos adjuster, como dices, el desk adjuster, el field adjuster, y luego tenemos el adjuster catastrófico, ¿va? El que Ujú, viaja por todos lados sí, viendo, cuando tenemos un daño más grande, que se voló el roof, entró el agua, nos mandan al adjuster catastrófico. ujú, Y es mucho más fácil lidiar con ellos, sí, porque ellos realmente saben de lo que está pasando. No te ujú, dan tanto feedback en muchas cosas. Miran el correcto, invoice, a lo mejor te dicen, "Hey, no sé, quítale esto y te lo pago." sí. Bien simple, bien rápido. Cuando, cuando los adjusters inexpertos, es un problema bien grande. Ujú, No hay paga, tarda mucho, hay muchos kickbacks, tienes que estar, como tú dices, demostrándole por qué hicimos esto, por qué hicimos el otro. ujú. Cuando los adjusters de alta, digamos, y de alta categoría, no pasa eso, Sí, es porque que saben ellos lo que ya están tienen haciendo. 25 o 30 años, Ujú. entonces obviamente tú y yo podemos tener una Pero César, ¿dónde conversación. agarramos esos adjusters ahorita de 25, 30 años? No, ya se están Son, jubilando. son, Ya son son dueños o son niños de 20, 30 años que sí. los ves y dices, o sea, es como decirle, ¿de verdad tú quieres hablar conmigo? O sea, tú me vienes a mí a poner reglas y estipulaciones cuando la verdad no entiendes nada de lo que estamos hablando. Ujú. Obviamente Difícil. hablamos de esto, ¿no? Igual la información que le damos al público, ¿no? Muchas veces igual surgen contratistas nuevos Ujú, que igual están peleando porque traen la inteligencia artificial y traen todo eso, pero muchas veces puede ganar más la experiencia que ujú, tú y yo tenemos, que aprendimos en el FIO y que esta nueva generación está tratando de brincar y no aprenderla porque lo está aprendiendo de la inteligencia artificial. Entonces, obviamente no estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces tu ojo y tu experiencia te va a llevar más lejos en la restauración que tratar de aprenderlo, de pegar, aprender de copia y pega, porque ujú. estás aprendiendo lo que alguien más hizo. Y básicamente igual hablamos de estos ajustadores, ellos no están copiando y pegando, ellos traen la experiencia de 25 o 30 años Ujú. y la experiencia nunca se va a negociar con Ya, nadie. ya, ya. La mayoría de los estimadores nuevos, los adjusters nuevos, sí los veo que se pierden mucho a veces. Están haciendo demasiadas preguntas que no deberían de hacerlas a veces porque yo siento que a veces mucha parte de lo que es Stacktimate habla la historia, ¿verdad? Cuando lo Ujú, creas, cuando lo creas creando historia, ¿verdad? Desde el comienzo. Cuando lo creas todo revuelto, pues obviamente hasta para uno es muy difícil leerlo, ujú, pero cuando lo creas creando la historia y poniendo las notas debajo de ujú. cada uno, creo que es muy fácil que ellos lo puedan interpretar y que lo puedan revisar. Pero a veces nos damos cuenta que tampoco no lo leen. ¿No No, te ha pasado eso? no, pero es bien importante, me encanta eso que acabas de decir, cuando creas una historia. ¿Qué es para mí crear una historia? Que te estoy desglosando cómo funciona todo. Muchas veces ponen la protección de la carpeta hasta el final Ujú. y de repente ya dice, ¿por qué te lo voy a pagar? No, no leíste. Y tú estás hablando de desarrollar la historia. Primero va a llegar y lo primero que voy a hacer es cubrir. Pero Todos los antes áreas de, generales, ¿no? Que le correcto, llamamos. obviamente tú y yo hacemos content manipulation, pero hay veces que son muy pequeño el trabajo. Lo primero que vas a poner ahí es el content, Ya. Ujú. porque es tan pequeño que no tiene caso de que lo abras en otro. Llevártelo eh, ni empacarlo. y ahí es donde aprendes también eso. Que si Ujú. tú puedes poner otro bill aparte de content manipulation, pero sabemos que restoration y content manipulation no te pagan overhead and profit. Pero Ujú. si tratas tú de hacer lo que yo hago, me lo pagan. Porque en veces es tan pequeño el water damage, es tan pequeño el contest manipulation que lo incluyen. Y ya gané mi overhead and profit Ujú. Lo incluyes en uno solo. en uno solo. Ya. Y por eso me encanta, porque le digo, yo soy general Ujú. contractor, yo no soy restoration. Ya. Y me buscan, dice, oh, you're right, no estoy registrado como restoration. Como estás como una compañía de construcción. Pero tú no puedes hacer water damage, why not?
Ya, Le mando mis certificados, decía, ok. ya. Entonces, eso obviamente es algo que yo aprendí, cómo estamos registrados, y es muy difícil que me ganen ahí. Siempre todos tenemos diferentes tipos de estrategias, ¿no? De cómo Sí. vamos a cobrar, ¿no? Ujú, Y es cosa que lo mismo que hablábamos, que yo les he dicho todo el tiempo, es todo el mundo está buscando y todo el mundo nos pregunta. Yo sé que a ti te mandan la misma pregunta todo el tiempo y lo veo cuando tú estás online. ¿Cómo me certifico? César, ¿a dónde voy a certificarme? ¿Cómo le hago para certificar? Y yo veo tus videos, hey, aquí, mira, se los pones como sí. 20 veces y siguen preguntando lo mismo. Ujú, Pero, César, en el momento que obtenemos una certificación, eso no quiere decir que ya podemos abrir un business de restorations. no, ¿Por qué? Porque realmente una certificación solamente nos da como la apertura a encontrar un nuevo empleo para ir a una compañía, quitar drywall y poner máquinas. ujú, Porque realmente hay mucho más detrás de esa certificación. Y es por eso que hablábamos el otro día y tú lo mencionaste. ¿Qué sería lo mejor para ellos? Un coach. ujú, Un coach que te guiara a través de todo el proceso. No tanto estar pagando entrenamientos, ¿verdad? O, ujú, claro, el IRCRC es indispensable. Esto lo ujú, tenemos que tener. Sí, sí, ¿no? Eso no hay discusión. Pero si tienes el IRCRC, ya tienes tu clase inicial y tienes un coach que te vaya guiando en todo el proceso, vas a lograr tener éxito dentro del negocio. ujú, Pero si no lo tienes, con ese certificado solamente vas a acabar trabajando para alguien más, correcto. porque realmente no, el certificado no lo es todo. No. Y muchas cosas que están dentro de la certificación en la vida real del restoration no las usamos. O no es tanto que no se usen, pero a veces, eh, tú has visto como estábamos hablando, vea, el sistema a veces que usamos para hacer el reporte, los drain log y todo, Ujú, tienen tantas cosas que realmente tú llenas todo lo que está ahí. O no. sea, yo uso Mica porque es lo que me obligan a usar con los Ujú, TPAs, ya yo no puedo usar otra cosa. ujú. Pero inclusive Mica, que es la más vieja y la más ineficiente, porque en realidad lo es, eh, no lo llenamos. No, de hecho, Simplemente nosotros, información general, yo uso ruidos información general, atmosféricos, drain tenemos logs, dry done, logs, tenemos se acabó. eso, humedad interna, Ujú, externa, este es mis cálculos, se acabó. that's it. Ya, porque muchas veces, como dices tú, el que César, pongas un, pero ¿qué pasa cuando tomamos un entrenamiento de ese app o de esa compañía? Te muestran todo, ¿no? oh sí, Y no es que mira, la mía es la mejor, que porque aquí puedes poner esto. ujú. Y dices, oh, no, sí está bien chingón, pero realmente no la necesitas. Es cosa un poquito, creo que es un poquito más básico lo que realmente Yo necesitamos siempre dentro. trato de irme con lo más básico, Ujú, porque le hablaba a todos que yo contraté el CRM de Albi. La ujú, verdad no me funcionó, es muy bueno para la oficina, ya, pero en el field no me funcionó. no te funciona. No. Yo lo miré un día en Vegas. A mí me Ujú, lo mostraron allí. Cuando yo estaba, inclusive uno de los reps que estaba allí, como no tenían mucha gente, se sentó conmigo, me enseñó casi como ujú, una hora. Me gustó, pero dentro de mí también dije, oye, está bueno esto, lo otro, pero después sí, dije, ¿pero para qué necesito todo eso? Porque realmente, ¿qué me piden? Drain logs, atmosphere readings, ujú, ¿verdad? Adentro, afuera, ujú, algunas fotos del moisture meter, en Dan, se acabó. ujú, No necesito tampoco por qué estar poniendo, está mirando y Mika también lo tienes, te registra la hora que entras a la propiedad, la momento que tomas el reading, te lo registra, te registra la hora, el día, y si tú lo haces continuamente todos los días, obviamente toda la historia se crea ahí, ujú, pero pues hasta el día de hoy, al menos a nosotros, el Ayacer nunca me ha pedido la foto del moisture reading de cada día. Me ujú, piden el moisture reading inicial con la foto y posiblemente a veces el del último día, correcto. que a veces el del último día no me lo han pedido. Ujú, Yo hice un video hace unos 3 o 4 días, que yo le dijeron, oye, pero ¿por qué no me estás haciendo los dry logs? No hay uno solo en los últimos 4 trabajos. Jorge, pues es que ya los últimos trabajos no nos lo han pedido. ujú. Y uno de ellos es el mismo Justin. Sí, él se llama Jason de Travelers. Le dije, bueno, pues no los han Pero ahí pedido, no acabas te de los dar han un dado, gran pues punto. déjalo, le dije, si no lo piden, lo hacemos. Sí, Lo acabas de dar un tenemos. gran punto. Obviamente cuando apenas vas empezando, estás ganando credibilidad con el seguro, Ujú, con las aseguradoras. Entonces, cuando ya está ese punto de confianza, créeme lo que no te lo van a pedir, ya. porque ya miran que no estás tratando de cortar esquinas. Ujú. Tú lo estás pidiendo porque es Y, parte de, y muchas pero veces lo que yo he visto, como lo que tú estás mencionando, es que a veces ellos ya también ven a veces
con quién están tratando, ¿verdad? Ven que correcto. es una compañía ya JCC 15 años, 18 años en la industria, ¿verdad? Y al momento que hablan con César, ellos saben que están hablando con un profesional Ujú, y saben que si César dice 5 días, fueron 5 días, ¿verdad? De secado. ujú. Entonces ya eso yo también, como tú dices, yo pienso que eso también cambia todo. Cuando ven una compañía nueva, quizás algunos meses, un año, pues obviamente tratan de intimidar o tratan de hacer Sí, de porque a mí me pagar pasó al menos. principio, me Ya. llevaban a la guillotina Oh, como no ya. tienes idea. Sí, es lo que, es Y ya de ahí ahora vengo. es Ya. toma esto, haz esto. Ujú. No me lo pidieron. Ya. ¿Eh? ¿No te lo pidieron? Sí. No. Ok. Ok, vamos, en la siguiente, haz lo mismo. Ujú. No me lo pidieron. Entonces creo que ya vas ganando reputación en el mercado con los Ujú. seguros y ya te entienden. Pero si de repente como que te avientan un anzuelo y te dicen, mándame esto, y si no lo tienes. Ya, claro. Ya. Entonces eso es lo que me ha pasado y siempre les digo a todos, haz de cuenta que me lo van a pedir, pero no lo voy a ocupar. A veces hacemos, coléctalo, pero no lo Correcto. hagas. Espérate, si no lo piden, Ujú. lo mandamos. Y Sí. si no lo piden, pues no lo Ujú. hacemos. Pues está pasando ahorita últimamente, al menos en nuestro caso, muy seguido. Obviamente nos evita bastante trabajo, Ujú. porque eso de estar, tú sabes, poniendo junto todo lo que son los drying logs y los atmosphere readings y todo un reporte ahí pequeño y las fotos y todo, siempre lleva bastante tiempo, Sí. consume bastante tiempo Ujú. dentro de la oficina. Sí. Parece ser que no, pero yo me acuerdo cuando yo hacía todo yo solo, yo me acuerdo que no salía de la oficina, Sí, trabajaba hasta los domingos. y más si tienes varios trabajos es Ya. como, ay, y si Ujú. alguien más tomó la foto, tratar de entender y tiene Ujú. sentido esto. Ya. Pero sí tienes toda la razón. Pero hablábamos del negocio, ¿no? De que realmente mucha gente se toma la libertad de agarrar un certificado y piensa que ya lo es todo. O alguien agarró una clase motivacional y es bueno, porque gracias a esas personas te animaste a entrar en esta industria o cualquiera. Ujú. Pero eso no lo es todo, porque nadie habla de dinero, habla de lo que vas a ganar, pero nadie explica lo que necesitas generar para que este dinero haga dinero. Ya. Y eso es lo que la gente no explica. Dinero hace dinero. Es una Ujú. inversión. O sea, ¿cuánto se ocupa para invertir en el negocio? Ujú. Yo me acuerdo que cuando recién empecé, yo corría a rentar las máquinas a la Home Depot, Ujú. porque no Como las todos, tenía. ¿no? Ya. Yo No, me hacemos lo imagino que mismo. o a ti te pasó igual, Ya. que a lo mejor nada más tenías una limitación. Yo cuando me salió el primer trabajo no tenía nada, pero no hasta que mi vecino hasta el día de hoy se llama Scott. Él ya tenía un restoration company. Ujú, Entonces yo le hablo y le digo, Scott, ¿no tienes algunas máquinas que ya no necesites? Y me las vendes. Oh, vente a la bodega. Y llego a la bodega y tenía air scrubbers, digios, bien viejitos, unos cuadritos de esos chiquitos. sí. Los compré todos. Al otro día tenía un trabajo de mall que fue mi primer trabajo. Prácticamente yo que gracias a Dios que lo puso a él en ese momento cuando yo lo necesitaba, porque eso fue de la noche a la mañana. Al otro día fui, los recogí, los pagué y me fui al job site. Ujú, Llegué con mi equipo, ¿verdad? sí. Pero ya era equipo equipo bien viejito. Y esa es una de las cosas que a mí me costó trabajo levantarme porque acaba de comprar casa y encima de eso acababa Ujú. de perder mucho dinero por algunos errores que hice en la vida, pero el tratar de invertir para el trabajo, como dices tú, son locas horas de trabajo. Ujú. Yo trabajaba de lunes a domingo y te Ujú. metí hasta 120 horas, Ya. porque yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana. Ujú. Y eran las 9 de la noche y todavía estaba ahí. Y en veces me quedaba dormido en el escritorio Ya. y nadie te habla de eso. O sea, yo Exacto. lo que les digo es lo mismo, nomás tú multiplicas, si ganas 20, 25 la hora, multiplícalo por 120 Ujú. y lo miras como, wow, grandísimo sueldo, pero no es lo mismo. A veces lo que tú mencionaste, a veces alguien se quiere venir a unir a la compañía o algo, o a veces alguien piensa que es muy indispensable en la vida de nosotros, Ujú, pero esa persona no se ha dado cuenta lo que está diciendo César, que César ya pasó desde las 5 de la mañana, posiblemente hasta las doce de la noche, una trabajando en el field, otra haciendo la documentación que necesitaba, ujú, ¿verdad? Y yo me acuerdo en mi caso también llegaba, en ese tiempo también perdí mi casa y todo, y me fui a vivir con papá en el garage. Todo ujú, llegaba al garage a trabajar, pero a trabajar para aprenderme, para aprender para hacer mi test para el contratista general. ujú, Tenía que estar la noche ujú. estudiando, y ya terminaba muy cansado. Yo me acuerdo que eran, no sé, quizás como tú dices, 15 horas, 18 horas diarias. Pero finalmente después lo pasé y después de eso, pues todo empezó gradualmente a cambiar, ¿verdad? Correcto. Pero sí, los primeros años tienes una inversión
en cuanto a las horas de tu vida, ¿ah? Ujú. Grandísimas, las horas de tu vida pues son lo más valioso. Y obviamente en esos momentos, si realmente valoras que quieres dar un segundo paso, pues es la única manera. Vas Sí, a tener porque que nadie habla de darle las muchas horas que no te horas. pagas al principio. ¿Ya? O Ujú, sea, salió para pagarle a los empleados, salió para pagar esto, para el equipo, para las rentas, para se los acabó. benes o lo que tengas. Pero resulta que tú nada más te alcanzaste a pagar 10 horas. Y al final de mes no tenía yo ni para la renta de la casa. Sí. Te digo en serio, o sea, dije a mi esposa, ¿y el pago del mortgage? No hay dinero. Pues si trabajé toda la semana, trabajé todo el mes. Ujú. Pues es que hicimos esto, hicimos el otro, no sobró nada. Era Sí, difícil. y obviamente, pues volvemos a hablar, cuando tú entras a esta industria y no sabes categorizar los daños, obviamente eso va a causar daño en tu bolsillo. Ujú, ya. Y Dios no lo quiera que nadie se enferme, pero que si pasa algo. Ujú, Y es donde les digo, si no estás listo, no lo hagas. No ya. estoy diciendo que no lo hagas. Ujú, Asesórate como siempre les he dicho a todos. ujú, Y llega un punto que sí me molesto, Jorge, porque lo tomo muy personal, porque le he tomado estima a esa persona que digo, no quiero que la riegues. ujú, No quiero ver un César ahí frustrado, porque llega, o no te ya. frustrabas, o sea, Sí, llegabas a tu casa y decías, ¿qué le voy a ya. decir a mi esposa, a mi familia? Quiero sacarlas a comprar un helado y no puedo porque tengo esto, tengo esto. Y Ujú. por más de que quieras multiplicar los dólares, no se puede. O sea, mencionaste algo también importante, de la familia. Yo estaba hablando con un plomero hace un rato, con esta pedida Vargas. Me dice, Jorge, ¿cómo le haces con tu casa? Dije, ¿cómo le hago en mi casa de qué? Me dice, sí, con tu esposa. Y le digo, ¿por qué con mi esposa? Pues yo te veo que pasas muchas horas trabajando y luego estás viajando y regresas. Le digo, pues yo creo que mi esposa ya entendió el mecanismo de vida que tenemos, Ujú, ¿verdad? Y de cierta manera ya se siente agradecida, ¿verdad? Con lo que tenemos ahora, ¿verdad? Pero al momento, al principio, sí fue muy difícil para ella también asimilar la vida como la vida que quizás tú tienes, yo tengo, Vargas tiene, ujú, ¿verdad? Y él me decía, fuimos a Disneyland y estaba con mis niños y había llamadas que tenía que agarrar a fuerzas. No me quedaba de otra. ujú. Entonces yo tenía que contestar la llamada y alejarme un poquito. Y mi esposa se empezó a molestar. Le digo, bueno, pues es que es parte del proceso que vas llevando hasta el Sí, momento que llegues que ya hay alguien más que nos ayuda, no sé, como Carlos aquí a hacer el marketing, a grabar, ¿verdad? El ujú, estimador, o el office manager, o los muchachos. Pero eso no se crea de la noche a la mañana. correcto. Eso es un proceso y creo que nuestras parejas deben de estar de acuerdo en el proceso para que podamos Cuando, sobresalir. cuando fui para New Pero Jersey, pudimos llevar a Victoria. Ella, Victoria es tu esposa. no, Victoria es la secretaria. Oh, ok. Fuimos con mi esposa porque me llevé mis air scrubbers, me llevé Te un vas del equipo. DHU, Ya. me llevé el equipo. Yo iba en mi carro, iba con mi equipo bien contento, llevaba tubos de landscaping Ujú, para hacer el contest y todo, el containment, perdón. Y yo iba bien contento porque iba a enseñar, pero mi esposa iba conmigo. O sea, muchas personas es nomás date el brinco, ve para allá. Pero sabes, una de las cosas que las personas no entienden el sacrificio que tienes que hacer para llevar un servicio o ofrecer algo. ujú, Por ejemplo, para mí tomar esa decisión de viajar, tuve que remodelar mi casa para que ujú. mis hijas se quedaran Tranquilas en la casa. tranquilas. Y una de las cosas que le había dicho a mi hija, yo te prometo que te voy a hacer tu recámara como la quieres, te la voy a arreglar y todo, soundproof, su oficina de ella, porque ella trabaja en marketing, se la puse waterproof y todo, soundproof, perdón, todo como ella quiso. Entonces eso me llevó 6 meses. Yo termino de remodelar lo que a ella le dije y todo, se le entrego, le dije gracias por tu paciencia después de un año y medio, y ya de ahí se queda bien tranquila. Salimos y yo tuve que firmar una carta porque mi hija tiene 15 años. Cualquier cosa, ahí te va la nota, la puedes llevar a la escuela y todo eso, porque muchas veces no pensamos en lo que podría pasar Ujú. y nomás estamos acostumbrados a hacer las cosas muy espontáneamente. Entonces nosotros vamos a ese viaje y a medio viaje se enferma mi hija. Y Mm, ahí ya iba al hospital mi hija, entonces dejamos el documento hecho y eso trajo una paz mental, pero muchas veces el ser humano no entendemos el sacrificio que alguien más hace por lo que para llegar recibe. ahí, ya. Entonces, cuando yo llego allá, o sea, tú me mirabas feliz y todo, pero nosotros estábamos Obviamente tu enseñando mente con mi siempre estaba esposa, en otro lado. pero mi hija estaba en el hospital.
Ya. Y a mí me daban ganas de regresarme con mi esposa de allá de New Jersey y decirle, ¿sabes qué? Tan, tan, y ahí nos vemos. Vas de Pero regreso. tuvimos que caminar Ya. la extra milla y mi esposa apoyándome. Tú está ahí atento y yo me encargo de las llamadas. Cuando miraba que mi esposa se saliera era una preocupación porque no sabía qué estaba pasando con mi hija. Ya. Y tantas millas extras, o sea, es dijéramos, tomamos el avión. Mi esposa dice, me tomo el avión y me voy y ya no regreso, te tengo que esperar el mes. No, aquí nos aguantamos. Entonces, obviamente eso es algo que al ser humano se le olvida en veces. Ya. No sabes lo que está pagando la otra persona. Ujú. Y eso es parte de la restauración. Llegas con tus clientes. Me gustó ese video que decías tú, la gente no sabe que al darte una galleta, al darte una soda, o sea, no está valorando tus servicios. Ya. Y eso parece que no nada más es en la industria, está haciendo totalmente con la Te, humanidad. te, te cuento algo que yo estaba rapidito. No sé si voy a decirlo, pero lo voy a decir. Hay una persona que es mi competidor aquí en el área. Ujú, Ve los videos. Ah, yo no sabía que él miraba mis videos. Me pide ayuda. Al momento que él me pide ayuda con algunas cosas, ya, yo le digo que sí, que está bien. Él me invita a comer, yo no puedo ir a comer. Yo no tengo tiempo. Realmente empezamos a hablar por teléfono. A medida que yo le hago unas preguntas, ¿verdad? Para tratar de ayudarlo. Obviamente, él está mal en algunas cosas y le trato de aclarar las cosas donde él está mal, ¿verdad? Para que pueda entender cómo tiene que hacer approach la situación con la cosa de asbestos y cosas ujú, así, ¿verdad? Ah, se molesta, ya nunca me corta la conversación. Pero antes de eso, él me dice, yo me sentí desvalorizado ujú. porque me dice, oh, si tú me haces esto, me ayudas con esto y me firmas para mi licencia, pues yo te voy a dar allí un dinerito para que así como que se me viera a dar, no sé, dos chicles, un chocolate. La verdad me sentí bien minimizado, como si no tuviera realmente valor. Tú sabes que eso no lo vas a encontrar. Nadie te va a firmar para Nadie te va a asbestos. firmar, Nadie lo vas. menos en O sea, California, exacto. porque estás arriesgando. Y la manera como me hizo approach, la verdad, se me hizo bastante, eh, ¿cómo te puedo decir? Lo que pasa es Como que si tienes, él estuviera aquí, ¿me entiendes? Y yo tienes toda estuviera la razón acá porque y me sentí muy minimizado, ya se me sentí llegó ofendido, en serio. ese punto donde la gente te quiere minimizar porque el hecho de que tenga dólares para pagarte por un Ujú. servicio, piensa que tienen el derecho. Y no, el derecho se acaba cuando estás ofreciendo un servicio, el derecho se acaba cuando sales de esa casa. Ya. Ya no estás trabajando para ellos. Ujú. Y muchas veces hay clientes que 7, 8, 9 de la noche están bin, 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 bin. Y si no les contestas al otro día, te hacen un falso review o algo que no va. Sabes que tenemos unos reviews de Aaron. Nunca me contesta, nunca el otro. Yo le dije al cliente, porque yo le contesté el domingo. Oye, si tú llamas de lunes a viernes, antes de las 3:30, él te va a contestar si tú le llamas a él. Pero si tú le llamas viernes después de las 3:30, él ya no regresa a trabajar viernes. No regresa viernes, no regresa sábado, no regresa domingo, hasta lunes en la mañana. Entonces, si tú le estás llamando ahorita, ya que llamaste 3 veces, es domingo, yo te estoy contestando por cortesía, pero también yo no debía haberte contestado ahorita, le dije. Vengo saliendo de la iglesia con mis niños. Te contesté porque vi que me llamaste varias veces, pensé que era otra cosa. Pero para eso ella ya había puesto un review Mm. malo para nosotros, pero porque no contestábamos el teléfono. Sí, pero ¿a qué horas me estabas llamando? O sea, realmente seamos conscientes, es algo completamente ilógico. Lo pedimos que la quitara, pero no lo Obviamente quitó. hablamos de eso, ¿no? La información que das tú es muy valiosa, la información que yo di todo, pero llega el punto en que las personas empiezan a llamar. Recuerdo que alguien me llamó y me dice, oiga, ¿cuándo van a hacer las clases del IICRC? Y le digo, no, pues ya dije cuándo. O ¿me puede apuntar? Y le dije, perdón, ¿me puede apuntar? ¿Le habías Es, cobrado? es verdad. Y le digo, oye, disculpa, no, le digo, oye, ¿no tienes un niño tú como de 11 años Ya. para arriba? Dice, sí, pero no quiere hacer nada. Le digo, bueno, pues ese ya no es mi problema. Lo que te recomiendo es que se metan a la página, te inscriba y te dé la información. Dice, es que yo no sé usar el teléfono, pero sí sabes, sí tienes autoridad sobre tu hijo. Ujú. O sea, le dije, Ya. ¿quién compra el teléfono? No, pues yo. ¿Quién lo paga? No, pues yo. Entonces, ¿por qué no puedes? Ujú. O sea, no se me hace justo que después que te estoy dando la información gratis,
me estés llamando y todo. Y no, se molestó y dice, ¿sabes que usted no quiere ayudar? ¿Te acuerdas que luego yo hice un video también que ya no suelo hacer a veces así, ¿verdad? Pero la verdad me molesté porque eso de las llamadas de 5 minutos, Ujú. una hora y media. Mi esposa se empezó a enojar conmigo. Y pues empecé, hey, ¿por qué sigues contestando? Hoy en un solo día, ella se dio cuenta que lleva como 3 horas. Ujú. Le dije, ya le contesté a 3 personas, ¿por qué le sigues contestando? Sí, Le dije, bueno, es que, pues trata de ayudarlos y la verdad, pues habíamos acordado que eran una llamada de unos 5 minutos. Sí, Jorge, pero cada llamada se fue a hora y media. No, ¿está bien de parte de las otras personas? Pues yo creo que no. Nosotros y, fí- tratamos de ayudar, de y aportar, fíjate que siempre pero me a veces se van gusta, mucho a los extremos. me gusta usar mucho la Biblia porque hay un párrafo en la Biblia donde dice el que es demasiado buena gente terminará en la ruina. Y cuando tú eres demasiado buena gente en cuestión de Ujú, tiempo, terminas en la ruina de tiempo, porque claro. ya no tienes esa calidad que Obviamente ocupabas ya para no eres dárselo. productivo en lo que somos nosotros mismos. Correcto. Y es donde yo entendí todo eso. Al principio yo fui un desastre con las redes. Quería comerme a todos porque pensaba que eran culpa de ellos, pero al final entendí que yo soy el que puedo manejar todo eso. Ya, Entonces por eso fue que empecé a crear videos y yo sé ujú, que tú ya lo hiciste. Ya estás creando videos, ahí les va la información, ujú, ¿no? Ya no me llamen. ya, No les estás diciendo así, pero esa es la objeción, ¿no? De que el tiempo que tienes tú o que tenemos yo le pertenece a nuestra familia. ya. Entonces una vez alguien me dijo, tú tienes la obligación de darme la información. Le dije, no. Le dije, lo siento, la tiene mi Tú esposa. tienes la Ah, eres obligación. mandilón. Le digo, no. Lo que pasa es que mi esposa es la Ya, del proceso, le dije. Y ella exacto. pagó muy caro este proceso. Y ella me dice, no le contestes ya a esta persona. No le contesto. No es que sea mandilón, es que mi Ujú, esposa siempre fue de mi mano ujú, hasta Chicago. O ya. sea, todo esto hemos levantado el A negocio veces a juntos. mí yo estoy con un cliente o algo y a veces me llama mi esposa y le digo, "Hey, espérame tantito porque me está hablando mi esposa y tengo que contestar. Contesto también a veces que estoy con el cliente, ¿verdad? Contesto por cortesía, como tú dices, a mi esposa que me está Ujú. buscando por algo. Y la mayoría de las veces anteriormente yo pensaba que el cliente se iba a enojar conmigo, pero cuando tú eres al cliente, es mi esposa o especialmente si es mujer, me está llamando, dame un segundito y regreso contigo. La gente no se molesta. Al contrario, te mira de una manera, yo lo he notado especialmente en las mujeres, ¿verdad? Como que les agrada cuando tú haces eso, quizás porque ellas esperan lo mismo de los esposos. Correcto. Y entonces ellos, anteriormente yo pensaba que no debería de hacerlo porque se iban a molestar, pero eventualmente cuando lo empecé a hacer, me di cuenta que la reacción de ellas Ujú. y la reacción de ellos, y te empiezan a ver de una manera diferente como un hombre quizás a lo mejor más sensible, más familiar, y les das Ujú. más agrado y más confianza Correcto. para estar trabajando con ellos. Y dije, "Oh, es algo que yo no se me había ocurrido, no había pensado, pero en el momento que lo empecé a implementar, en lugar de haberme traído un desbeneficio, me trajo un beneficio Correcto. ante los ojos de las personas. Ujú. Y Y es eso algo es que a algo veces... que yo aprendí, por ejemplo, eh, cuando se terminan las casas, me gusta que mi Ujú, esposa vaya y las limpie, porque ella mira los detalles, tanto ya. de mis empleados como los míos. Y ya mi esposa dice, esto lo hizo mi esposo, esto lo hizo este empleado, esto lo hizo esta. Y Ya, me dice, mi hijo, cuando vayas ahí al trabajo, trata de hacer este detallito. ya, Probablemente sé que lo hizo fulano y tal. Entonces mi esposa me conoce tanto que ujú, sabe lo que está pasando en los trabajos ujú, y ya ella le enseña a mi hija y le enseña a Vicky cuando van. No se las lleva porque haya necesidad de limpiar, pero ella dice es que se dan cuenta si hay un detalle y nosotros lo miramos antes que lo mire el cliente. ujú, Y así sabes que te falta este detalle, mañana que vayas por allá, le das un ojito aquí a este detalle. ya, Y eso fue lo que aprendí, o sea, mi esposa me apoya bastante. Y muchos le dicen a mi esposa, ¿qué necesidad tienes de andar limpiando casas? Ninguna, pero hay algo más atrás de todo eso. Ella ya, me enseña los detalles. ujú, ya. Eso de estar siempre la esposa que esté contigo es bueno. Sí. Fíjese que es bueno. César, bueno, pues creo que Carlos por allá nos va a matar con el tiempo. ¿O había un tiempo ilimitado? Habíamos pensado una 45 minutos, ya nos fuimos que a hora y media, creo. Wow, ok. Son 4:47. Pero ya, estamos, pues les damos, ¿quieres despedir? Sí, pues le doy gracias a todos los que nos estuvieron mirando. Obviamente no miré Ujú. quién nos miró, Ay, qué no, preguntas también. había, Ya, pero gracias por mirarnos y la verdad que les digo, una de las cosas, consejos que siempre les doy, edúquense porque la educación siempre va a abrir más ujú. puertas.
Y no, gracias a todos también por habernos mirado el día de hoy. Y creo que ya, como dice César, quizás no miramos las preguntas, ¿verdad? Pero creo que de cierta manera, habernos dejado tocar el tema como expertos que somos, creo que les deja entender mucho más a ellos a veces que con las preguntas a veces que ellos están haciendo. Si te das cuenta, a veces yo veo muchas en el mismo live, las preguntas vienen siendo la misma, y estamos a veces, te has dado cuenta que a veces yo me he dado cuenta que a veces yo tengo un tema, ¿no? Quiero, oh, voy a tocar este tema, voy a hablar de esto, pero ya voy avanzando y nunca llego al final de lo que yo pensé que iba a hablar, porque vuelvo a regresar a la misma Ujú. pregunta o vuelvo a regresar al mismo tema y veo que no se avanza durante el transcurso del live video. Entonces, no sé, quizás ahora lo quisimos hacer un poquito diferente. Creo que ellos podrían haber tenido mucho de lo que estuvimos hablando tú y yo, principalmente porque también de cierta manera no hubo una interrupción, ¿verdad? Entre lo que era ya explicarles qué es el K1, irlos introduciendo hasta lo que era el K2, ¿verdad? Y introducirlos hasta lo que era el daño de categoría 3 y por qué lo debemos de cobrar de cierta manera y por qué debe ser categorizado de diferente manera. Creo que de cierta manera pienso que ha sido bueno para ellos. A ver cómo nos va en los views y los En el likes. feedback, ¿no? Sí. Gracias a todos. Estamos. Bueno, Vemos. cuídense, hasta luego. Ok.